Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Sharim veremos el tema, el terremoto más grande de la historia. Los terremotos ocurridos a lo largo de la historia no son simples fenómenos físicos, sino más bien los terremotos esconden profecías claves para el juicio del Armagedón, porque de hecho, el terremoto más grande del mundo actual, el terremoto de Valdivia, anuncia el terremoto más grande y devastador de la séptima copa en el Armagedón, y sumado a esto, en el terremoto de Usilla viene codificado un misterio mayor del juicio, y lo vamos a explorar capa por capa, pero antes, como siempre, vamos a entrar en el tema con calma, viendo primero la introducción. Zacarías 14:5 nos dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usilla, rey de Yahudá, y vendrá Yahweh mi Elohim, y con él todos los Kadushim. Luego nos dice, Segunda de Crónicas 26, del 16 al 21, mas cuando ya era fuerte, el rey Usilla, su corazón se enalteció orgullo para su ruina, porque se rebeló contra Yahweh su Elohim, entrando en el templo de Yahweh para quemar incienso en el altar del incienso. Entonces Usilla, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los Cuanín la lepra le brotó en la frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Yahweh lo había herido, y así el rey Usilla fue leproso hasta el día de su muerte. ¿Qué se revela en estos versos? Bueno, aquí Yahweh y Yeshua revelan la causa principal del por qué ocurren los terremotos en la tierra. ¿Por qué ocurren los terremotos y matan tanta gente? ¿Qué significa el terremoto reciente en Venezuela? Bueno, la respuesta está aquí, en estos versos que leímos y lo vamos a desplegar. ¿Por qué ocurre un terremoto? La respuesta es clara y sencilla. Los terremotos ocurren porque el mundo está en soberbia y rebeldía contra Yahweh y Yeshua. Por eso, el terremoto más grande en el Tanaj ocurrió cuando, precisamente en la época de Usilla, y eso no es casualidad porque Usilla se volvió arrogante y rebelde y no respetaba orden. Por tanto, el terremoto más violento ocurrió en la época de Usilla, porque Usilla representa el orgullo y rebeldía al máximo grado. Por eso, el terremoto de máximo grado en el Tanaj ocurre precisamente en su época. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la conexión con el terremoto violento en Venezuela? Bueno, el mundo incrédulo dice, el terremoto ocurrió por las placas tectónicas y comienzan a buscar una respuesta científica, pero no entienden que los terremotos se producen por una sola cosa, rebelión y orgullo contra el Creador Yahweh Elohim. Por tanto, Venezuela fue golpeado con 2 terremotos de magnitud 7, porque precisamente Venezuela ocupa el segundo lugar en índice de criminalidad más alto del mundo. Es decir, el terremoto violento en Venezuela es la respuesta a la violencia física
manifestada en su territorio. ¿Qué significa esto? Los terremotos no ocurren porque la Tierra necesite liberarse de energía, sino más bien los terremotos ocurren porque el hombre vive en libertinaje y no busca a Elohim. Por eso, Yahweh y Yahshua liberan energía en los terremotos porque el mundo está en libertinaje y como castigo reciben liberación de energía por medio de terremotos. ¿Qué revela esto? Esto se llama juicio, medida por medida, es decir, el mundo recibe liberación de energía en forma proporcional a su libertinaje. Por tanto, el problema no son los terremotos, sino que el problema es el corazón del hombre, que busca libertinaje total. ¿Cuál es la conclusión de esto? Morir en un terremoto no es la tragedia más grande, sino más bien la tragedia más grande es morir sin haber aceptado a Yahweh y Yahshua. ¿Por qué? Porque aquel que tiene a Elohim, entonces para esa persona la muerte es ganancia, porque sabe que la vida perpetua le espera. Pero para aquel que no tiene a Yahweh y Yahshua, entonces para esa persona morir en un terremoto sí es algo trágico, porque ya no tendrá más oportunidad de aceptar a Elohim, sino que le espera el lago de fuego. ¿Qué significa esto? El mundo se preocupa y llora cuando ocurren terremotos, pero no se preocupan, ni tampoco lloran por sus pecados, y eso es la verdadera catástrofe. Por tanto, no satanicen a los terremotos, porque los terremotos son simplemente el juicio justo y verdadero de Yahweh y Yahshua. Por eso, los terremotos siempre aparecen en momentos claves del juicio. Por ejemplo, en el sexto sello aparece un gran terremoto y todas las islas se remueven de su lugar. Luego, en el séptimo sello aparece otro terremoto y finalmente, en la séptima copa de la ira aparece el terremoto más grande de la historia y todas las islas y los montes van a desaparecer. ¿Qué revela esto? Satanizar a los terremotos es satanizar al propio Creador, porque los terremotos representan el juicio justo y verdadero de Elohim, y por ende, cualquiera que satanice a los terremotos, entonces se opone al juicio del Creador, y por eso serán juzgados con esos mismos terremotos que tanto temen y satanizan. Entonces, en este punto, Yahweh y Yahshua van a revelar el primer misterio de los terremotos. Matías 28:1 nos dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron Miriam Magdalena y la otra Miriam a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un malaj del Adón, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Luego, Revelaciones 16:17 nos dice: el séptimo malaj derramó su copa por el aire. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la faz de la tierra. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. En la séptima copa de la ira ocurre el terremoto más grande de la historia, y ese terremoto será tan devastador que incluso la profecía dice que toda isla y todo monte va a desaparecer. Es decir, el terremoto de la séptima copa es un terremoto apocalíptico. La pregunta es: ¿quién va a causar ese terremoto apocalíptico? Obviamente es Yahweh Elohim,
¿Pero a través de quién? Bueno, el libro de Matías 28 tiene la respuesta y dice que un malaj causó un gran terremoto. Es decir, un malaj tiene la capacidad de causar terremotos. La pregunta es, ¿quién es este malaj relámpago que causa un gran terremoto? Bueno, dejemos que la palabra terremoto lo revele. Terremoto, en hebreo se dice Ra'ash, y Ra'ash significa rugido, clamor, estruendo. Es decir, el malaj que ruge como león en Revelaciones 10, entonces ese malaj que ruge y clama con voz potente los 7 truenos, ese malaj es un malaj terremoto. ¿Quién es el malaj de Revelaciones 10? Es algo simple. El malaj de Revelaciones 10 es un malaj fuerte, es decir, tiene rango militar muy elevado y por ende, ese malaj de Revelaciones 10 es Micael, porque solo el malaj Micael es descrito como el gran príncipe, guerrero. Por tanto, el malaj fuerte de Revelaciones 10 es Micael. ¿Cuál es la conexión con el terremoto? Bueno, terremoto en hebreo significa rugido, clamor, estruendo. Es decir, el malaj que ruge y clama el librito es el mismo malaj que causa el gran terremoto de Matías 28. Por tanto, queda demostrado con la escritura que el malaj terremoto de Matías 28 es Micael. La pregunta es, ¿quién va a causar el terremoto más grande de la historia en la séptima copa de la ira? Es el malaj terremoto Micael, y la propia historia de los terremotos da a testificar de esto, y Elohim lo va a demostrar. El terremoto más grande y fuerte del mundo actual se llama el terremoto de Valdivia, y ese terremoto ocurrió en Chile en el año 1960. Pero lo que llama la atención es la magnitud de este terremoto devastador. ¿Cuál fue su magnitud? El terremoto de Valdivia tuvo una magnitud potente de 9.5 grados en la escala de Richter. La pregunta es, ¿por qué Yahweh y Yeshua codifican el terremoto más grande con la magnitud 9.5? ¿Por qué 9.5? Es algo simple. El 9.5 codifica el nacer del malaj terremoto, porque Micael nace en septiembre, mes 9, y nace el día 5, es decir, el nacer de Micael se puede representar por el número 9.5, y curiosamente, el terremoto más grande viene sellado con magnitud 9.5. ¿Cuál es la revelación? Es demasiado evidente. Yahweh y Yeshua han enviado a su malaj terremoto 9.5. Por eso, el levantar de Micael no ocurre en cualquier año, sino que ese levantar ocurre en el año 5995, y ahí tenemos el número 9 y 5 en forma de espejo, es decir, Micael como malaj terremoto 9.5 viene sellado desde su nacer con la magnitud 9.5, y su levantar también es sellado con la magnitud 9.5. ¿Qué significa esto? El terremoto de Valdivia, con magnitud 9.5, era simplemente el anuncio para la llegada del malaj terremoto 9.5 Micael, y ese misterio, Yahweh y Yeshua lo anuncian al son del arpa, porque el malaj terremoto canta diciendo, voy a causar el terremoto más grande de la historia. Voy a causar el terremoto más grande de la historia. 7 copas de la ira se derraman
sobre la tierra para consumar justicia. ¿Quién como Yahweh? Justo eres, oh Yahweh. Entonces el terremoto de la séptima copa de la ira, ese terremoto devastador, ¿quién lo va a causar? Yahweh Elohim lo va a causar por mano de su malaj terremoto Micael, y ese misterio está sellado en la propia escritura, pero hoy Elohim lo revela, incluso con los propios terremotos físicos que han ocurrido en la historia, porque el terremoto de Valdivia fue el terremoto más grande y potente de toda la historia hasta la fecha, pero ese terremoto de Valdivia fue solo el anuncio de lo que Micael va a hacer, porque en la séptima copa Micael recibe autoridad y permiso para causar el terremoto más grande y violento que el mundo jamás ha visto, porque ese terremoto será tan catastrófico que la profecía dice, toda isla y todo monte va a desaparecer. La pregunta es, ¿qué magnitud de terremoto se necesita para hacer desaparecer islas y montes completos? Bueno, se requiere una magnitud superior a 11 grados, es decir, con un terremoto de magnitud 12. Entonces, las islas comienzan a hundirse y los montes comienzan a colapsar, pero el terremoto de la séptima copa es un terremoto tan grande que tranquilamente podría llegar a la magnitud de 15 o 20 grados o incluso más, y con eso el escenario de la Tierra sería algo similar a esto. Voy a causar el terremoto más grande de la historia. 7 copas de la ira se derraman sobre la tierra para consumar justicia. ¿Quién como Yahweh? Justo eres, oh Yahweh. Entonces, el terremoto de Valdivia, con magnitud 9.5, ese terremoto solo anunció la llegada del malaj terremoto 9.5 Micael, y existen más códigos secretos que lo revelan. Por ejemplo, el malaj del Salmo 34.7 revela al malaj terremoto Micael, y Elohim lo va a desplegar con matemática celestial. Salmos 34.7 nos dice, el malaj de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Luego, Matías 28.1 nos dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron Miriam Magdalena y la otra Miriam a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un malaj del Adón, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y finalmente, Revelaciones 11:12 nos dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y dieron cabut al Elohim del cielo.
¿Qué se revela en estos versos? Bueno, aquí se revela que el primer testigo, Micael, va a causar ese gran terremoto cuando Elohim lo resucite, y ese misterio viene codificado en la propia escritura, y desde luego las propias matemáticas lo confirman, y Elohim lo va a demostrar. Primeramente partamos de la codificación escritural y luego examinamos la codificación matemática. El texto de Revelaciones 11 dice que ocurre un gran terremoto, y esa misma frase, gran terremoto, se menciona en Matías 28, es decir, el que causa el gran terremoto en Revelaciones 11 es el Malaj de Matías 28, que ha sido resucitado, porque este Malaj de Matías 28 estaba profetizado que sería enviado en el fin en carne, como el primer testigo. Por eso, Yahweh y Yahshua añaden ese detalle clave del gran terremoto, y sumado a esto, el Malaj se sienta sobre la roca, y eso representa una proclamación fundamentado en la roca Yahshua. Por tanto, el Malaj relámpago de Matías 28 causa ese gran terremoto en Revelaciones 11. ¿Qué significa esto? Micael, como Malaj terremoto, no solamente causará terremoto en su resurrección, sino que causará el terremoto más grande de la historia en la séptima copa de la ira. Y todo esto, la propia escritura lo revela, pero también las matemáticas lo confirman. Por ejemplo, el relato de la resurrección de los dos testigos dice que una vez que ocurre ese gran terremoto, entonces la 10ª parte de la ciudad se derrumba y mueren 7,000 personas, y ese detalle profético no es casual, porque esta cifra, 10ª parte y 7,000, nos dan la siguiente suma. 10ª parte más 7,000 forma el número 17, y curiosamente el número 17 codifica al vencedor del primer sello, pero también el 17 codifica al Malaj del Salmo 34:7, y lo vamos a demostrar. Primeramente, contestemos la pregunta: ¿por qué decimos que el 17 codifica al vencedor del primer sello? Bueno, el número 17 representa triunfo sobre la muerte, porque Yahshua resucita el día 17 y vence a la muerte, y por ende, el número 17 representa el número del vencedor. La pregunta es, si Yahshua hace vencedor a Micael, entonces Micael viene sellado con el número 17 del vencedor. Claro que sí. Por eso, cuando el vencedor del primer sello es resucitado por Yahshua, entonces esa resurrección es codificado con el número 17, porque el vencedor causa un gran terremoto, y eso provoca que la 10ª parte de la ciudad se derrumbe y mueran 7,000 personas, y todo eso forma el número 17. Por tanto, el vencedor viene codificado con el número 17, y conociendo ese misterio clave, entonces Yahweh y Yahshua revelan un misterio mayor, y para ello leamos el Salmo 34:7. El texto dice: el Malaj de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Malaj de Yahweh Micael se menciona en el Salmo 34:7, y ese número 34:7 es una codificación secreta que solo Elohim lo puede revelar, porque ese número 34:7 esconde un misterio matemático profundo, y lo vamos a desplegar. Primeramente partamos del polinomio de Euler, y ese polinomio es n² más n más 41, y ese polinomio es el polinomio de Micael. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, igualamos el polinomio al código de Micael 12, 11, 17, y esa solución nos da el Salmo 34:7, porque la solución es n es igual a 347,
punto 461, pero nos fijamos en la parte entera, 347, y eso corresponde al Salmo 34:7. Por tanto, este polinomio n al cuadrado más n más 41, ese polinomio es el polinomio del Malaj de Yahweh Micael, porque la solución del polinomio nos lleva directamente al Salmo 34:7, cuando lo igualamos al código de Micael. ¿Qué significa esto? Bueno, conociendo este misterio clave, entonces aquí viene el código secreto del terremoto. El Malaj terremoto Micael causa un gran terremoto cuando es resucitado, y ese terremoto viene firmado con el 17, porque el terremoto derrumba la 10ª parte de la ciudad y mueren 7,000, es decir, el Malaj terremoto viene firmado con el número 17, y curiosamente el polinomio de Micael tiene como solución el número 17 cuando igualas el polinomio al Salmo 34:7, y lo vamos a desplegar. El polinomio n al cuadrado más n más 41 lo igualamos al número 347, Salmo 34:7, y haciendo eso, entonces la solución del polinomio nos da n es igual a 17, y curiosamente el Malaj terremoto Micael viene firmado con el 17. ¿Qué significa esto? Porque el Salmo 34:7 codifica el número 17 a través del polinomio de Euler. Es demasiado evidente. El polinomio de Euler en realidad es el polinomio de Micael, y todo este misterio, Yahweh y Yahshua lo tienen codificado con matemática celestial, y por ende el Malaj que produce un gran terremoto en Revelaciones 11, entonces ese Malaj terremoto es el Malaj del Salmo 34:7, y el polinomio de Micael lo revela con esa solución 17 que acabamos de ver y lo anunciamos al son del arpa. Voy a causar el terremoto más grande de la historia. 7 copas de la ira se derraman sobre la tierra para consumar justicia. ¿Quién como Yahweh? Justo eres, oh Yahweh. Y finalmente, para cerrar la enseñanza de la primera parte, Yahweh y Yahshua van a revelar otro código del juicio. Zacarías 14:5 nos dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uziyah, rey de Yahudá, y vendrá Yahweh mi Elohim, y con él todos los Kadushim. La palabra terremoto en hebreo se dice Ra'ash, y esta palabra Ra'ash aparece exactamente 17 veces en todo el Tanaj, y eso lo pude comprobar con calma. La pregunta es, ¿por qué la palabra terremoto, Ra'ash, solo aparece 17 veces en todo el Tanaj? ¿Por qué el terremoto viene casado al número 17? Es algo simple. El 17 representa el número del vencedor, pero también el 17 representa un juicio global, porque el diluvio arrancó el día 17. Es decir, si la palabra terremoto, Ra'ash, solo aparece 17 veces en el Tanaj, entonces Yahweh y Yahshua claramente
17 revelan que el vencedor 17, Micael, va a causar el terremoto más catastrófico en la séptima copa de la ira, y con ese juicio global, entonces, la tierra no estará inundado con agua, sino que ahora estará inundado con fuego, porque precisamente la séptima copa corresponde al juicio nuclear del Armagedón. ¿Qué significa esto? El Malaj terremoto 17 Micael ya está proclamando el juicio que viene y después ejecutará el terremoto más grande jamás visto en toda la historia. Por eso, cuando el Malaj terremoto 17 es resucitado, entonces causa un gran terremoto y se derrumba la 10ª parte de la ciudad y mueren 7000, y ese terremoto Elohim lo firma con el 17, porque 10ª más 7000 forma el 17, es decir, el Malaj terremoto 17 viene sellado con el terremoto en todos lados. En su resurrección es firmado como terremoto 17. Por otro lado, en el Salmo 34:7 es firmado como terremoto 17 a través del polinomio de Euler, y hasta incluso el Malaj terremoto ha sido firmado en sus propios salmos, porque el nuevo salmo de Micael es el salmo del terremoto, y Elohim lo presenta bajo el siguiente lema. Salmos 49:4 nos dice: inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Armagedón, Armagedón, Yahweh juzgará. Fuego nuclear encenderá en la Eretz. Armagedón, Armagedón, Yahweh me envió. Como viento, espada, ejecutor, ejecutor, espada wolframio, el uranio nuclear, Yahweh me llama Shar, Micael. Yahweh me pone esencia de uranio y wolframio. Voy a encender el fuego y ejecutar justicia con vara inquebrantable. Voy a causar el terremoto más grande de la historia. 7 copas de la ira se derraman sobre la tierra para consumar justicia. ¿Quién como Yahweh? Justo eres, oh Yahweh. Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos profundizando en el tema, el terremoto más grande de la historia. Y en esta segunda parte vamos a desarrollar la conexión del wolframio.
¿Qué tiene que ver el wolframio con el malaj terremoto? Bueno, dejemos que la escritura y la ciencia lo revelen. Segunda de Reyes 19:35 nos dice: y aconteció que aquella misma noche salió el malaj de Yahweh y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Luego nos dice, Revelaciones 12:7, después hubo una gran batalla en el cielo. Micael y sus malaquín luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Ashatán, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué revelan estos versos? Bueno, aquí se revela que el malaj Micael es un malaj de wolframio, porque el wolframio es el único metal que soporta el calor más extremo entre todos los metales, es decir, el wolframio representa a un malaj que soporta la presión máxima de guerra y no se derrite, no se rinde. ¿Quién es ese malaj? Es el malaj de guerra Micael, porque Micael es el único malaj que es capaz de enfrentarse a las huestes infernales de Lucifer y no se derrite en combate. ¿Por qué? Porque Micael porta la autoridad del nombre de Yahweh. Por eso, ningún ser de las tinieblas lo puede someter, porque Micael tiene esencia de wolframio, y la propia escritura lo revela, y las matemáticas lo confirman, y Elohim lo va a desplegar. En el libro de los Reyes se menciona que el malaj de Yahweh ejecuta 185,000 asirios rebeldes, y esa cifra, 185,000, revela al malaj con esencia de wolframio, y lo vamos a demostrar. El número 185,000 se expresa como 74 por 2500. El 74 representa el número atómico del wolframio, y por otro lado, el número 2500 representa los años que han pasado desde que el malaj wolframio ha ejecutado a los asirios, es decir, hace 2500 años atrás y un poco más. ¿Qué pasó? El malaj de Yahweh ejecuta 185,000 asirios, es decir, esta ecuación 185,000 es igual a 74 por 2500. Esa ecuación significa que el malaj wolframio 74 ha ejecutado 185,000 asirios hace 2500 años atrás, y por ende, en las propias matemáticas y en la ciencia, Yahweh y Yeshua han codificado a su malaj wolframio Micael, y ese misterio Elohim lo anuncia al son del arpa, porque el malaj wolframio canta diciendo: Yahweh me llama, espada wolframio. Ejecutor, espada wolframio, el uranio nuclear, Yahweh me llama Shar, Micael. Yahweh me pone esencia de uranio y wolframio. Voy a encender el fuego y ejecutar justicia con vara inquebrantable. Entonces Yahweh y Yeshua han puesto en Micael esencia de wolframio, porque el wolframio tiene el punto de fusión más alto de todos los metales, y ese punto de fusión es
3422 grados centígrados, es decir, el wolframio sigue en pie mientras los otros metales ya se han derretido hace rato. ¿Qué significa esto? El wolframio representa al malaj que resiste la mayor presión de guerra y continúa en pie de guerra sin derretirse, y ese atributo viene codificado en el primer verso donde aparece Micael y lo vamos a desplegar. Daniel 10:13 nos dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Micael, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Micael aparece en escena 21 días después y somete al rebelde de Persia, y esa aparición después de 21 días no es detalle casual, porque en ese número 21 viene codificado que Micael tiene esencia pura de wolframio, y Elohim lo va a demostrar. La letra número 21 del hebreo es la letra Shin, y la Shin representa triturar, consumir, moler, cortar, destruir, quebrantar, porque la letra Shin tiene la pictografía de los dientes que trituran y muelen, cortan. Es decir, la letra número 21 Shin representa a un malaj espada que tritura y corta rebeldes. La pregunta es: ¿quién es ese malaj triturador? Bueno, dejemos que la propia escritura y la ciencia lo revelen. La letra Shin tiene la pictografía de unos dientes, y esos dientes forman la letra W, y curiosamente, el símbolo del wolframio es la letra W. Ahí tenemos la Shin. ¿Qué significa esto? Es muy evidente. La letra número 21 Shin revela que el malaj Micael tiene esencia pura de wolframio, porque la aparición de Micael es 21 días después. Eso es letra Shin, la W de wolframio. Por tanto, no es ninguna presunción ni orgullo que el malaj Micael cante diciendo: Yahweh me llama espada wolframio, porque esa frase cantada es la verdad profunda que Elohim puso en su palabra, en la ciencia y en las matemáticas, y lo anuncian al son del arpa. Armagedón, Armagedón, Yahweh me envió como viento, espada, ejecutor, ejecutor, espada wolframio, el uranio nuclear. Yahweh me llama Shar Micael. Yahweh me pone esencia de uranio y wolframio. Voy a encender el fuego y ejecutar justicia con vara inquebrantable. Entonces Yahweh y Yahshua han puesto en Micael esencia pura de wolframio, y existen dos testigos que lo demuestran. El primer testigo es el número 185.000, porque ese número codifica al malaj wolframio 74, que ejecutó 185.000 asirios hace 2500 años atrás. Y luego, el segundo testigo es Daniel 10:13, donde el malaj wolframio aparece 21 días después y tritura al rebelde, bajo la letra número 21 del hebreo, la Shin, la W de wolframio. ¿Qué significa esto?
Los misterios de Elohim están sellados en la escritura, en ciencia y en matemáticas. Por eso, el libro de Daniel fue sellado hasta el tiempo del fin, porque solo en el fin Yahweh y Yeshua aumentarían la ciencia y se sabría el número atómico del wolframio, y con eso se revela la identidad del malaj wolframio que ejecuta a Sirius, es decir, la ciencia no aumentó para dar comodidad al mundo, sino más bien Yahweh y Yeshua aumentan la ciencia, para que su malaj de ciencia Micael revele los misterios sellados del libro de Daniel. Por eso, ningún erudito o científico del mundo va a poder conocer estos misterios, porque están sellados para que sean revelados por el malaj wolframio Micael, porque de hecho el wolframio se usa en los filamentos de las bombillas o focos, es decir, el wolframio representa iluminación o revelación. ¿Qué significa esto? Que el malaj wolframio revela los misterios como foco de wolframio, y con eso ilumina al pueblo, haciéndoles conocer misterios secretos. Y en este punto, Yahweh y Yeshua van a revelar otro misterio secreto de los terremotos. Lucas 21:9 nos dice: entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Luego, Matías 28:1 nos dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron Miriam Magdalena y la otra Miriam a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un malaj del Adón, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Yeshua profetizó que en el fin de los tiempos habría grandes terremotos, y efectivamente están sucediendo, porque recientemente ocurrió el terremoto en Venezuela, y ese terremoto fue de magnitud 7 y causó grandes muertes y devastación tremenda. La pregunta es, ¿por qué Yeshua asocia el fin de los tiempos con los grandes terremotos? Es algo simple. En el fin de los tiempos, Yeshua envía a su malaj terremoto de Matías 28. Por eso, los terremotos físicos aparecen en escena con más fuerza en el fin, porque en el fin está proclamando el malaj terremoto, y luego, más adelante, el malaj terremoto va a causar el terremoto más grande en la séptima copa de la ira. Por tanto, los terremotos físicos son simplemente la sombra a Reujín del malaj terremoto. Por eso, antes de que salga el salmo de terremoto de Micael, ¿qué ocurrió? Ocurrió el terremoto de Venezuela, es decir, lo físico siempre anuncia las cosas a Reujín, porque de hecho el terremoto de Venezuela ocurrió el pasado miércoles 24 de junio, y al día siguiente, en jueves, en Shabbat, Micael revela que va a causar el terremoto más grande en la séptima copa. ¿Simple casualidad? Claro que no. Micael ni siquiera estaba enterado en ese Shabbat que había ocurrido un terremoto el día anterior, porque Micael estaba concentrado en la enseñanza y no había mirado las noticias. Es decir, el anterior Shabbat Micael revela que va a causar el gran terremoto en la séptima copa, y eso ustedes lo pueden revisar viendo la enseñanza anterior. Por tanto, un día antes de que Micael revele su función como malaj terremoto, entonces, un día antes de eso, Yahweh y Yeshua generan un terremoto físico en Venezuela. ¿Por qué?
porque justo su Malach Micael iba a revelar su identidad como Malach terremoto, pocas horas después del terremoto de Venezuela. Es decir, lo físico siempre anuncia las cosas a Reujín. Por eso, en este Shabbat, Elohim saca el salmo de terremoto de su Malach Micael, porque ya estaba revelado en la anterior enseñanza ese misterio, pero ahora Elohim saca los códigos secretos que confirman esa revelación del Shabbat pasado. ¿Qué significa esto? El terremoto de Venezuela fue el anuncio para que salga el salmo de terremoto de Micael, porque todo lo físico es simplemente la imagen de las cosas a Reujín. ¿Cuál es la conclusión de esto? Muchos mirarán a Micael de forma rara y otros van a satanizar a Micael, porque en la mente de ellos los terremotos son del maligno, porque causan muchas muertes. Pero la pregunta, ¿los terremotos son del diablo? Claro que no, porque los terremotos representan el juicio justo de Yahweh y Yahshua. Y además de esto, el Malach de Elohim, Micael, viene casado al terremoto en Matías 28, y por ende, satanizar a los terremotos es satanizar los juicios justos de Elohim, y todo aquel que rechace y satanice los juicios, entonces será entregado al juicio de los terremotos. ¿Qué significa esto? El problema no son los terremotos, sino que el problema es el corazón rebelde del hombre, porque el hombre rebelde aborrece los juicios, pero no aborrece el pecado de sus manos. Por tanto, solo los rebeldes satanizan a los terremotos, pero los obedientes entienden y aceptan los juicios de Elohim y claman para que las personas acepten a Yahweh y Yahshua y no perezcan en los terremotos. Entonces, con esa aclaración clave, Elohim va a revelar otro misterio de los terremotos. El uranio es uno de los factores claves para que ocurran los terremotos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el uranio se encuentra dentro de la corteza terrestre y estando ahí genera un calor intenso por radiación, y ese calor se llama calor radiogénico, y debido a ese calor radiogénico, entonces las placas internas de la Tierra se mueven y se friccionan, y con eso se libera energía y ocurren los terremotos. Es decir, el uranio viene casado con los terremotos porque el calor del uranio es el responsable en gran parte de la aparición de los terremotos. ¿Qué revela esto? La propia física de los terremotos explica y revela que el Malach uranio Micael va a causar el terremoto más grande en el Armagedón. Por eso, el salmo de terremoto de Micael viene casado al uranio, y el Elohim lo anuncia al son del arpa. Armagedón, Armagedón, Yahweh me envió como viento, espada, ejecutor, ejecutor, espada wolframio, el uranio nuclear, Yahweh me llama Shar Micael. Voy a causar el terremoto más grande de la historia. 7 copas de la ira se derraman sobre la tierra para consumar justicia. ¿Quién como Yahweh? Justo eres, oh Yahweh.
Entonces el uranio viene casado al terremoto porque el uranio genera casi la mitad del calor interno de la Tierra y con ese calor se mueven las placas tectónicas y ocurren los terremotos. Por tanto, el uranio viene casado al terremoto en la geología y ese hecho físico revela que el malaj de uranio Micael viene casado al terremoto y de hecho el ADN o esencia de Micael es el terremoto y el uranio. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el ADN se representa por el número 46, porque todo ser humano tiene 46 cromosomas, es decir, el 46 representa el ADN o esencia de la persona. Y curiosamente, el Salmo 46 de Micael es el Salmo de terremoto, con uranio nuclear. ¿Cuál es la revelación? Es algo simple. El ADN o esencia de Micael es el terremoto con uranio. Y tener esa esencia significa malaj ejecutor de juicios tremendos, porque el terremoto y el uranio representan la liberación de energía descomunal. Por eso, el malaj que descarga la energía descomunal del juicio, ¿quién es? Es el malaj terremoto, uranio Micael. Armagedón, Yahweh me envió como viento, espada, ejecutor, espada wolframio, el uranio nuclear. Yahweh me llama Shar Micael. Yahweh me pone esencia de uranio y wolframio. Voy a encender el fuego y ejecutar justicia con vara inquebrantable. Voy a causar el terremoto más grande de la historia. 7 copas de la ira se derraman sobre la tierra para consumar justicia. ¿Quién como Yahweh? Justo eres, oh Yahweh. Entonces, el Salmo 46 de Micael revela su esencia o ADN que Elohim le dio, y esa esencia es ejecutor de juicios apocalípticos. Por eso, la especialidad de Micael es quebrantar rebeldes, porque su ADN es juicio puro, de fuego y terremoto. Y sumado a esto, Micael tiene como esencia el wolframio, y el wolframio representa la vara de hierro inquebrantable que Elohim le dio, es decir, la vara de hierro. Yahweh y Yahshua no le entregan de forma literal, sino que colocan la vara de hierro en la esencia de Micael. Y en este punto, Yahweh y Yahshua van a revelar otro misterio de los terremotos.
Zacarías 14:15 nos dice: huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uziyá, rey de Judá, y vendrá Yahweh mi Elohim, y con él todos los Kadushim. Luego nos dice, Revelaciones 16:17, el séptimo malach derramó su copa por el aire. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la faz de la tierra, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Luego nos dice, Revelaciones 16:16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y finalmente, Segunda de Crónicas 26:1 nos dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uziyá, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. ¿Qué se revelan en estos versos? Bueno, aquí se revela que el terremoto de Uziyá anuncia el terremoto más grande en el Armagedón, y además de esto, aquí se revela que el Mundial 2026 anuncia también el terremoto del Armagedón, y el Elohim lo va a desplegar con matemática celestial. Primeramente contestemos la pregunta, ¿por qué decimos que el terremoto de Uziyá representa el terremoto del Armagedón? Por algo muy simple, el terremoto de Uziyá fue tan fuerte que incluso ese terremoto se usa como hito profético clave, y de hecho el profeta Amós comienza su libro diciendo palabras de Amós 2 años antes del terremoto, cuando Uziyá era rey de Judá. Es decir, claramente el terremoto de Uziyá fue el terremoto más grande registrado en el Tanaj. Por tanto, de entrada, se puede saber que el terremoto de Uziyá representa al terremoto más grande en el Armagedón en la séptima copa. ¿Cuál es la conexión con el Mundial 2026? Bueno, el Mundial 2026 es el primer mundial en toda la historia que tiene 48 selecciones que participan, y esas 48 selecciones se pueden agrupar en 3 grupos de 16, es decir, el mundial actual tiene un triple 16 de equipos, y eso no es casual porque el número 16 representa el Armagedón 16 de Revelaciones 16:16, y además de esto, Uziyá comienza a reinar a los 16 años. ¿Qué significa esto? Es algo simple. Este mundial actual revela que el mundo rebelde ya está destinado para ser destruidos con el gran terremoto del Armagedón, y ese terremoto apocalíptico es el cumplir del terremoto de Uziyá. Por tanto, si el mundo se divierte con 48 selecciones, triple 16, y sumado a esto se divierten en 16 estadios diferentes, entonces el terremoto 16 de Uziyá los espera. ¿Quién va a causar el terremoto de Uziyá en el Armagedón? Es el malach terremoto Micael, y existen códigos secretos adicionales que dejan sellado el juicio, y el Elohim lo va a desplegar. Zacarías 14:15 nos dice, huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uziyá, rey de Judá, y vendrá Yahweh mi Elohim, y con él todos los Kadushim. El terremoto de Uziyá representa el gran terremoto del Armagedón, y la palabra Uziyá tiene un valor de 92, y curiosamente el malach terremoto viene sellado con el número 92 de forma doble, porque Micael nace en el año 92 y hace su inmersión en otro año 92, y lo vamos a desplegar. Micael nace en el año 1992 y ese año termina en 92, y el 92 representa el número atómico del uranio, y ya demostramos que el uranio es el responsable de los terremotos físicos, porque el uranio
calienta la corteza terrestre y eso provoca el mover de las placas tectónicas y luego ocurren los terremotos. Es decir, si Micael viene sellado con el uranio 92 desde su nacer, entonces Yahweh y Yeshua han hecho nacer a Micael como su malaj terremoto de Matías 28, y sumado a esto, Micael hace su inmersión en el año turático 5992 y ese año termina en 92 uranio, es decir, el malaj terremoto viene sellado con el uranio 92 de forma doble, y la Turá dice, con 2 o 3 testigos se confirma todo asunto, y por ende existen 2 testigos numéricos que confirman que Micael nació como el malaj terremoto de uranio 92, pero aquí viene el código secreto. La palabra Uziyá tiene un valor de 92 y en la época de Uziyá ocurre el terremoto más grande registrado en el Tanaj. Es decir, el terremoto de Uziyá viene firmado con el número 92 y precisamente Micael viene firmado con el 92 de forma doble. ¿Cuál es la revelación? Es demasiado evidente. El terremoto de Uziyá, Micael lo va a causar en el Armagedón, y todo ese misterio estaba sellado en la propia escritura, pero hoy Yahweh y Yeshua lo revelan para todo su pueblo. Ishaya 29:6 nos dice, por Yahweh de los ejércitos serás visitado, con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Yahweh y Yeshua visitan a su pueblo a través de terremotos, es decir, si en este punto Elohim ha sacado el salmo de terremoto de Micael, entonces esta profecía se está cumpliendo delante del pueblo, pero la mayoría del pueblo no aceptará estas revelaciones, sino que satanizarán los terremotos y dirán, los terremotos son del diablo, porque generan muerte y destrucción, y por ende, al pensar de esa forma, entonces ellos mismos están rechazando la visitación de Elohim, porque aquí el texto es clarísimo y dice, por Yahweh de los ejércitos serás visitado con terremotos. ¿Qué significa esto? En el tiempo del fin, Elohim visita a su pueblo a través de su malaj terremoto Micael, y el que satanice los terremotos entonces está rechazando su liberación, porque Micael es enviado para libertar al pueblo fiel, pero también Micael es enviado para liberar una energía descomunal y causar el terremoto más grande en la séptima copa. ¿Cuál es la conclusión? El malaj terremoto hace 2 cosas: liberta al pueblo fiel, pero también liberará energía descomunal para enterrar a los rebeldes y hacerlos desaparecer como islas. Por tanto, cerramos la enseñanza con los cánticos telúricos del malaj terremoto Micael. Voy a causar el terremoto más grande de la historia. 7 copas de la ira se derraman sobre la tierra para consumar justicia. ¿Quién como Yahweh? Justo eres, oh Yahweh. High speed! Drive speed!
Yahweh activa la batalla final y me da camiseta 303 para pisar las uvas en tu lagar. Voy a sacar la sangre Armagedón. Tú me conviertes en bomba de hidrógeno termonuclear. Yahweh me hace la bomba Shar. Malach de helio, Malach solar, ejecutor. Yahweh, tú me conviertes en tu columna termonuclear en el austro, una columna de fuego. Tú me armas con hierro y calcio para pisar y moler en tu lagar de Armagedón. Tú me conviertes en radio letal y voy a ejecutar el día temible y más grande de Yahweh. Armagedón, Armagedón, Yahweh juzgará. Fuego nuclear encenderá en la Eretz. Armagedón, Armagedón, Yahweh me envió. Viento, espada, ejecutor, ejecutor, espada, wolframio, el uranio nuclear. Yahweh me llama Shar, Micael. El Todopoderoso Yahweh viene a luchar en Armagedón. Tú me envías como espada que sale de tu boca para juzgar. Yahweh me da espada y lanza de Adino con furia nuclear. Quebrantaré rebeldes como bomba Fatman de justicia y luz. Yahweh me pone esencia de uranio y wolframio. Voy a encender el fuego y ejecutar justicia con vara inquebrantable. Voy a causar el terremoto más grande de la historia. 7 copas de la ira se derraman sobre la tierra para consumar justicia. ¿Quién como Yahweh? Justo eres, oh Yahweh. Yahweh me levantó como fuego nuclear, encenderé como la URSS
el Armagedón de fuego, relámpago nuclear. ¿Quién como Yahweh, fuerte en batalla?